Buenos días. Eh, el día de hoy vamos a exponer el tema de biotecnología en células. Eh, la biotecnología en células vegetales abarca un campo amplio de técnicas y aplicaciones que aprovechan las características únicas de las plantas para diversos propósitos. Incluye desde la manipulación genética para mejorar rasgos agrícolas como rendimiento y resistencia a enfermedades, hasta la producción de compuestos bioactivos como fármacos o biocombustibles. Las técnicas comunes incluyen la ingeniería genética, cultivos de tejidos, transformación celular y la utilización de sistemas como Agrobacterium para introducir genes de interés en el genoma vegetal. Este campo tiene un potencial significativo para la mejora agrícola, la medicina y la industria. Le doy paso a mi compañero Iván. Eh, en primer lugar, empezar con los objetivos de la biotecnología vegetal, que es obtener las plantas mejoradas mediante adición de caracteres no propios, potenciando caracteres propios o suprimiendo caracteres no deseables. Investigar en el campo de la genética, fisiología, botánica, para mejorar la agronomía vegetal. En esto tenemos lo que es las aplicaciones de la biotecnología vegetal, que tenemos lo que es la mejora de variedades en función de caracteres agronómicos, que abarca la productividad y la mejora de la planta, como también la mejora nutritiva. Tenemos lo que es la fitorremediación, que es la eliminación de contaminantes, los biocombustibles, que son los cultivos bioenergéticos, la primera, segunda, tercera generación. Los biofactorías, que son los biopolímeros, las proteínas terapéuticas, los plásticos biodegradables. eh, en las aplicaciones tenemos lo que es también la explotación de la diversidad natural y la protección de la biodiversidad. Para llevar a cabo, ¿no?, las modificaciones genéticas en las plantas, se requiere de varios pasos fundamentales. Lo primero es crucial identificar y aislar los genes apropiados que desean introducir para mejorar las características de las especies vegetales. En este proceso implica seleccionar genes que pueden conferir resistentes a enfermedades, como también mejorar el rendimiento o adaptar a la planta a condiciones ambientales adversas. Le doy paso a mi compañera José Luisa. Paso yo. Bioseguridad y ética. La modificación genética de las plantas plantea preocupaciones sobre la seguridad ambiental y la salud humana. Bueno, en la población existe mucha preocupación acerca de todo esto de consumir plantas transgénicas. Bueno, las plantas, antes que todo, eh, especificar o volver a decir que las plantas transgénicas llegan a ser las plantas que son modificadas genéticamente por la introducción de uno o varios genes, por técnicas moleculares que les confieren una o nuevas características. Ya, bueno, ante esa preocupación, eh, decir que todas las plantas que consumimos en la actualidad ya han sido, bueno, modificadas genéticamente. Claro que no como lo realiza se ha ido ya modificando genéticamente desde hace miles de años, puesto que hemos seguido cultivando plantas con las características que nos benefician. Por ejemplo, en un cultivo de maíz, tenemos hace miles de años, poniendo un ejemplo, eh, hemos tenido un cultivo de maíz que ha producido tanto plantas de maíz con el, el, el maíz grandes y maíces chicos. Bueno, para, para realizar una posterior siembra hemos utilizado los maíces que tienen
que han sido más grandes y de esa manera siguen saliendo, teniendo maíces grandes y no chicos. Bueno, técnicas avanzadas. Bueno, las, las técnicas actuales usadas en la modificación genética son, por ejemplo, la infección de Agrobacterium tumefaciens, sonication y microinyección, entre otras. Sin embargo, bueno, ya se va avanzando y se utilizan otras técnicas como la edición de genes mediante CRISPR-Cas9, que permite realizar modificaciones precisas en el genoma de las plantas. Y bueno, lo último es conservación de recursos genéticos, en donde la biotecnología vegetal desempeña un papel crucial en la conservación de recursos genéticos. Los bancos de germoplasmas y las técnicas de criopreservación permiten preservar la diversidad genética de las plantas, lo cual es esencial para la, preservar la diversidad genética. Así que yo soy Lisa. Bien, ahora vamos a hablar sobre la producción de metabolitos y vamos a ver cómo la biotecnología vegetal está relacionada con esto. Hay que recordar que un metabolito secundario es un compuesto esencial para la planta, ya sea en su crecimiento, desarrollo, reproducción, a diferencia de los metabolitos primarios. Los metabolitos secundarios son utilizados en diferentes campos, en lo que es, por ejemplo, la medicina, la industria, en la agronomía. ¿Y qué nos permite la biotecnología vegetal? Pues la biotecnología vegetal nos permite optimizar la producción de estos compuestos mediante el cultivo de células y tejidos vegetales, así también como la modificación genética para aumentar la producción de metabolitos específicos. Ahora vamos a ver el impacto en la agricultura. ¿Qué impacto tiene la biotecnología vegetal en este campo? Bien, hay que tener en cuenta, sabemos que uno de los problemas principales que se tiene hoy en día en la agricultura es la incidencia de plagas y enfermedades y también la incidencia del cambio climático. Entonces, ¿qué nos permite la biotecnología vegetal? Nos permite la mejora de cultivos resistentes a plagas y enfermedades. Así también se reduce la necesidad de pesticidas químicos, porque las plantas van a ser más resistentes. Además, los cultivos mejorados genéticamente pueden tener una mayor eficiencia en lo que es el uso de agua y nutrientes, lo que va a disminuir el impacto ambiental de la agricultura. Bien, ahora respecto a la educación y capacitación, para poder seguir impulsando este avance de la tecnología vegetal, es fundamental que la educación y la capacitación es fundamental que los profesionales de este campo estén en constante capacitación para así poder atender las necesidades nuevas que van apareciendo. Voy a dar pase a mi compañero. Bueno, los cultivos celulares. En los cultivos celulares son el crecimiento de microorganismos, tanto como bacterias y levaduras, así como de células humanas, vegetales o animales, fuera de su entorno natural o en laboratorios. El cultivo celular es un proceso en el que las células, ya sean procariotas o eucariotas, pueden crecer en condiciones controladas fuera de su entorno natural. Tipos de células celular. Dentro de ellos tenemos el cultivo primario. Los cultivos primarios consisten en células que han sido extraídas de un tejido, las cuales se producen de manera controlada, crecen y se multiplican, requieren nutrientes que deben ser renovados periódicamente, así como transferidos a nuevos recipientes para proporcionar más espacio de crecimiento. Los cultivos en monocapa. Estas células se desarrollan mediante unificaciones en superficies sólidas, ya sea pueden ser plásticas o de vidrio. Este anclaje al sustrato es esencial para las células y así puedan multiplicarse activamente. Los cultivos en suspensión. Estas células están dispersas en el medio del cultivo y no requieren anclaje para crecer. Están limitadas a células hematopoyéticas, células madres, lineales, celulares, transformadas y células tumorales. Doy paso a mi siguiente compañero. Ok,
los cultivos secundarios y los cultivos continuos o líneas celulares. Bueno, los cultivos secundarios, durante este periodo, las células frecuentes exhiben propiedades distintas según su origen. Por ejemplo, las fibroplastos, células que sintetizan fibras y mantienen la matriz extracelular en muchos animales. Producirán colágeno. Las células derivadas al tejido muscular esquelético pueden fusionarse para formar fibras musculares con capacidad contráctil y espontánea. Y las células nerviosas extenderán axones, prolongación eléctricamente excitables que pueden establecerse conexiones sinápsicas con otras células nerviosas, y las células epiteliales formarán capas largas que simulan un epitelio inacto. Bueno, luego las células, los cultivos continuos o líneas celulares, los cultivos sucesivos así formados se denominan una línea celular. La formación de la célula a partir de un cultivo primario indica que aumenta el número de células obtenidas, y el tipo celular que mantiene tasa de crecimiento es quien predomina. Además, la población celular se hace uniforme y homogénea, y sus características se conservan durante las generaciones sucesivas. Le doy pase a mi compañero Reiner. Los cultivos celulares tienen diversas ventajas. Entre ellas tenemos el control preciso del medio ambiente, ya que en un cultivo celular se pueden controlar las condiciones físico-químicas como el pH, la temperatura, la presión osmótica y también presiones parciales de CO2 y de O2. También se pueden controlar condiciones fisiológicas como las hormonas, los factores de crecimiento y la densidad celular. Entre otra ventaja tenemos la caracterización y la homogeneidad, ya que una muestra de tejido siempre es diversa. Sin embargo, tras uno o dos pases, las líneas celulares cultivadas se vuelven homogéneas. Esto quiere decir que tienen una morfología y una composición uniforme. Y a partir de ese momento se pueden obtener réplicas idénticas de cada subcultivo, y las características de la línea celular se mantienen durante varias generaciones. Esto facilita significativamente el análisis estadístico de los resultados. Otra ventaja de los cultivos celulares es la economía, ya que en los cultivos celulares se utilizan disoluciones con concentraciones significativamente menores en comparación con las necesarias para un animal completo. Esto reduce los gastos asociados a la producción del posible nuevo medicamento y disminuye considerablemente el coste de los ensayos clínicos. También tenemos como ventaja las cuestiones éticas, ya que a pesar de que para obtener un cultivo celular primario puede ser necesario sacrificar algún animal, esto permite realizar numerosos experimentos bajo diversas condiciones que de otra manera implicaría el sacrificio de decenas o cientos de animales de experimentación, como lo sería en la investigación biomédica que requiere cada año el sacrificio de muchos animales. Le doy pase a mi siguiente compañera. Desventajas. Aquí vamos a encontrar los temas mayormente que nos perjudican el desarrollo de las células vegetales, como tenemos aquí también las técnicas sensibles, la cantidad de costes, que son los presupuestos que nos dan, la inestabilidad, que es dependiendo del manejo de mano de obra, las diferencias e identificación de las células y la validez del modelo in vitro. Por ejemplo, en técnicas sensibles, pues vamos a encontrar que es el crecimiento de las células animales, donde vas a tener que estar bajo condiciones rigurosamente estériles, debido a que su tasa de crecimiento es considerablemente más lenta, ya que hay contaminaciones más comunes que pueden afectarles, como son los hongos, las levaduras, las bacterias y los microplasmas. En cantidad y coste, más que todo aquí tiene que ver el presupuesto que nos dan, pues se dice ya que un laboratorio puede generar 10 gramos sin afectar significativamente el presupuesto de la investigación, pero se puede llegar a producir hasta 100 gramos dependiendo de la mano de obra que tengamos mayormente, ¿no? La inestabilidad. Aquí habla ya sobre las células continuas que presentan mucha inestabilidad al momento de desarrollarse.
ya que tienen una dotación de cromosómica aneuploide que impacta tanto en su tasa de crecimiento como en su habilidad para diferenciarse. En la desdiferenciación e identificación de la célula, pues se dice que se propaga ya por una línea celular, ya que las células tienden a perderse las características fenotípicas específicas del tejido del cual provienen. Este es el proceso que se conoce como desdiferenciación y durante este fenómeno mayormente las células se vuelven móviles y comienzan a proliferarse mayormente. En la validez del modelo in vitro, pues aquí tenemos dos puntos, que son la organización del espacial tridimensional de características de tejido, donde se pierde, ya que esta célula proponga mayormente sus dos dimensiones. También tenemos también que se pierden las interacciones entre los diferentes tipos de células y las células y la matriz extracelular. También se dice que además al formarse una línea celular, solo se conserva uno o dos tipos de células, ya que aquellas que proliferan más rápido, se puede decir, ¿no? A continuación, mi compañero Nathan. Bueno, buen día. Aplicaciones del cultivo de células. En este caso, tenemos tanto los metabolitos primarios como los secundarios, ¿no? Como se sabe, los secundarios, como ya explicó mi compañera anteriormente, los secundarios se encargan del crecimiento, del desarrollo y etc., ¿no? Más que todos de los procesos químicos, ¿no? Y de sus rutas metabólicas. Pero los primarios se refiere a lo que nosotros podemos ver por fuera, que es el crecimiento también, ¿no? Y perdón, el primario es crecimiento y el metabolito secundario es los procesos bioquímicos, ¿no? De ellos también tenemos la producción de metabolitos secundarios, abarca los fármacos, los aromas y los pigmentos, ¿no? En los fármacos tenemos la producción de compuestos como la bicistrina y vinblastina, ¿no? El taxol y otros alcaloides. En aromas mayormente son los compuestos aromáticos, saborizantes para la industria alimentaria. Y en tema de los pigmentos, más que todo son los tintes, como, como antocianinas y carotenoides, para su uso en alimentos y cosméticos. Le pasa a mi compañero Guerrero. Bueno, ingeniería genética. Las plantas transgénicas se utilizan la biotecnología para introducir genes específicos en el genoma de las plantas. Esto permite mejorar características que resisten plagas, son tolerantes a condiciones ambientales y aumentan su calidad nutricional. Estas plantas modificadas genéticamente son clave en la agricultura moderna para aumentar la productividad, reducir pesticidas y contribuyendo a la seguridad alimentaria. La edición genética. En cultivos se permite desarrollar variedades agrícolas, mejorando en su adaptación a climas extremos, su calidad nutricional, como dije anteriormente, y tener mayor rendimiento. Bueno, también tenemos los casos con éxitos, que aquí tenemos como ejemplo el agave de tequilana, propagación masiva para la industria tequilera, la papaya, producción de plantas comerciales libres de diversidad sexual no deseada, y el NCIP, antes Agrom in vitro, propagación de agave, plátano, café, papaya, ornamentales a gran escala, demostrando la viabilidad comercial y técnicas de estas técnicas. Le doy pase a mi siguiente compañero. La micropropagación es un método de propagación clonal de plantas que utiliza técnicas de cultivo in vitro para producir grandes cantidades de plantas generalmente idénticas, a partir de un fragmento de una planta madre. El explante más usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas vegetativas de las plantas. También se pueden utilizar órganos enteros o porciones como los embriones, hojas, raíces y flores, así como tejidos, callos y protoplastos. Otro concepto también sobre la micropropagación es que es una herramienta clave en la producción de las plantas comerciales,
ofreciendo la posibilidad de generar grandes cantidades de plantas homogéneas y libres de patógenos a partir de una sola célula o una pequeña porción de tejido. Le doy pase a mi compañero. Cultivo in vitro. El concepto original de cultivo de tejidos vegetales se ha ampliado para incluir tanto el cultivo aséptico de tejidos como el de células y órganos, basándose en dos principios fundamentales. El de Haberland en 1902, que postula que todas las células vegetales son totipotentes, lo que significa que cada célula tiene el potencial genético para generar una planta completa si se le proporciona el entorno adecuado. Por otro lado, tenemos la hipótesis del balance hormonal, sugerida por Scott. Es un concepto fundamental en el cultivo de in vitro de plantas. Esta hipótesis sugiere que el crecimiento y la diferenciación de células y tejidos vegetales están regulados por el equilibrio entre dos tipos principales de fitohormonas, las auxinas y las citoquininas. Para la producción masiva de plantas mediante la micropropagación, se ajustan las concentraciones de auxinas y citoquininas para inducir primero la formación de brotes en alta concentración de citoquininas y baja concentración de auxinas, luego la formación de raíces, alta concentración de auxinas y baja concentración de citoquininas. Esto es lo que nos quiere proponer la hipótesis del balance hormonal sugerida por Scott. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ventajas de la micropropagación. Encontramos varias ventajas. Dentro de ellas está la producción masiva, que posibilita incrementar rápidamente nuevos materiales. También encontramos la flexibilidad, que permite controlar las condiciones ambientales debido a su independencia de los mismos, entre ellos la luz, la temperatura y humedad controlada. También está la investigación, que permite estudiar diversos procesos fisiológicos, y la pureza, que evita el riesgo de contaminación con patógenos ya que se realiza en medios esterilizados. Otra ventaja es la uniformidad, ya que las plantas producidas son genéticamente idénticas y tienen características uniformes. Encontramos la conservación, que permite conservar variedades vegetales en danger o extinción. Reducción de tiempo, como ya lo he mencionado antes, acorta el ciclo de producción de plantas, lo que permite obtener cosechas más rápidamente. Y finalmente la calidad, ya que las plantas producidas mediante este proceso suelen tener una calidad superior y mayor vigor. Doy paso a mi compañero. Etapas del proceso de micropropagación. Etapa 0. Selección del material. En esta fase se incluyen los tratamientos, preparación y selección de las plantas madre, a partir de las cuales se inicia la micropropagación, siendo imprescindible comprobar la identidad, especie, variedad o cultivar, y su estado de salubridad, libre de patógenos, deficiencias o estrés. Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, se deben obtener explantes de un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Para obtener los explantes es recomendable mantener a las plantas madre, es decir, la planta donadora de yemas, durante un periodo de tiempo que se pueda oscilar entre unas semanas a varios meses en un invernadero bajo condiciones controladas. Etapa 1. Inclinación del cultivo. Una vez seleccionadas las plantas, aquellas que poseen una característica fenotípica deseada, se requiere desinfectar superficialmente el material escogido para evitar en el medio de cultivo crezcan microorganismos, principalmente bacterias, hongos, que competirán ventajosamente con el explanto. La selección y concentración de los desinfectantes y el tiempo de desinfección se determinan inicialmente por las características del explanto. En la práctica, tienen que ser establecidas de forma exacta mediante el método de ensayo y error. Etapa 2. Multiplicación. El objetivo de esta fase es inducir la multiplicación de los explantos mediante la formación de nuevas estructuras a través de la vía elegida, axilar o adventicia, embriogénica, etc. En esta fase se producen nuevos brotes o propágulos que cuando son separados, los cultivos son capaces de formar una planta, pudiendo usarse como el inicio de otro ciclo de multiplicación con el fin de aumentar su número.
El número de plantas que se obtiene dependerá de la especie vegetal y de las condiciones del medio de cultivo. El número de plantas que se obtiene por la vía de la micropropagación permite alcanzar incrementos exponenciales, considerando que todos los factores que afectan el crecimiento hayan sido optimizados. Etapa 3. Introducción y desarrollo de raíces. En esta fase se produce la formación de raíces adventicias. El enraizamiento puede realizarse tanto en condiciones in vitro como ex vitro. En el primer caso se transfieren los brotes obtenidos en la etapa anterior a un medio libre de reguladores de crecimiento o que solo contengan auxinas. Esta operación se realiza en condiciones de esterilidad, en una camino de flujo. En el segundo caso, los brotes se sumergen en una solución concentrada de auxinas y se transfieren a un sustrato limpio, no necesariamente estéril, que puede ser una mezcla de turba con perlita o vermícula. Los brotes que se utilicen en el aislamiento ex vitro deben ser vigorosos y poseer hojas bien desarrolladas, ya que las plantas deben realizar la fotosíntesis para obtener la energía necesaria para desarrollarse y formar sus raíces. Etapa 4. Aclimatación. Las plantas cultivadas en condiciones de in vitro poseen habitualmente estomas no funcionales y cutículas poco desarrolladas debido a la alta humedad relativa en el interior del frasco de cultivo y a la escasa realización de fotosíntesis. Bajo las condiciones de cultivo in vitro, los explantos son mixotróficos, casi no fotosintetizan y su necesidad de carbono orgánico lo suplen con los azúcares añadidos al medio. Por tanto, antes de transferirlas a las condiciones externas, deben sufrir un proceso de acondicionamiento gradual, protección a la luz y control de la transpiración estomática y cuticular. Gracias.